se han encontrado restos de otras especies de humanos. Este es el tiranosaurio Rex más famoso de la historia. ¡Doblete, amigos! ¡Qué gol! ¡Vean, ya botó el bastón! ¡No sé qué están cantando! ¡Guaro! ¡Pero está épico! Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos espera un día épico por Nueva York porque hoy juega el campeón del mundo. De hecho que este video no puede continuar así. Así es como tienen que seguir este video, damas y caballeros. Vean nada más la piel que me acabo de poner. Esta es la camiseta, me parece que de visita de Argentina. ¿Qué es esta mezcla de playa, flores, fútbol? Ojo, las 3 estrellas, 3 veces campeones del mundo. Y son los actuales, fueron los ganadores del Mundial de Qatar 2022. Hoy vamos a hacer un montón de cosas por Nueva York y vamos a reaccionar finalmente a un partido de Messi. Primero lo primero, hoy vamos a desayunar al estilo neoyorquino. Los voy a llevar a uno de los lugares más especiales de Nueva York. Por aquí tenemos un bagel, que es algo que estuve leyendo que introducieron los judíos cuando migraron para acá. Uy, vean, Louis Vuitton, Gucci, Prada. Y aquí en la esquina está la tienda Louis Vuitton. Pensé que lo ocultaban un poco más. Vean lo que les digo. Ahí está. Este es uno de los edificios más impresionantes que yo he visto en mi vida. El edificio Louis Vuitton. Simula que es una maleta gigante con los broches, con los remaches, con todos los detalles. Una cosa increíble. Les decía, desayunar al estilo neoyorquino se vería algo así. La comida neoyorquina está hecha para comer y caminar al mismo tiempo. Porque la vida aquí es muy rápida. Entonces la gente que trabaja en New York, la gente que vive en New York, no tiene tiempo para sentarse a comer o cosas así. Por eso existen tantos carritos que venden comida por todas partes. ¡Eso, mi hermano! Y si ustedes ven, también hay asientitos en ciertos parques por si usted tiene un chance de sentarse a comer. Pero nosotros vamos a ir a comer en paz, en modo zen, a un lugar muy especial. Vean Nueva York, el caos, la ciudad y ojo donde nos vamos a meter. Casi pareciera falso. La idea de este lugar es entrar y desconectarse por completo de la ciudad. Este es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Es más grande que algunos países pequeños. ¡Vamos! Algo muy importante antes de que empiecen a ver este video. Hoy vamos a ver dinosaurios, el T-Rex más famoso de toda la historia. Fósiles gigantes y muchísimas cosas muy interesantes por New York. Pero si ustedes están siguiendo específicamente esta serie mundialista, si quieren ir a ver el partido de Argentina el día de hoy, en la línea del tiempo pueden ver exactamente en qué momento reaccionamos al partido y vemos el partido, para que vayan hasta allá. Acabamos de entrar al paraíso, ¿o qué? Hasta animalitos hay por aquí comiendo, vean esta ardillita. Hay un montón de aves, ya no se escucha el ruido de la ciudad. Parece de película. Finalmente encontré mi lugar de paz. Antes de ir a buscar la hinchada argentina. Dicen que eso es cosa seria. Yo tengo unas expectativas muy altas, pero antes el desayuno. Esto es un bagel, es el desayuno más popular de New York. Es un pan que primero lo hierven y luego lo hornean para que sea suave por dentro y crujiente por fuera. Hay de todas las formas posibles. Vean este, un bagel arcoíris. Y el más popular es bagel simplemente con queso crema. Ya se le puede agregar huevo, bacon o cualquier cosa. Vamos a ver a qué sabe este arcoíris. Tiene un saborcillo dulce a confite. La masa del bagel es durita. Hay que darle. Pero tiene un sabor bien particular este pan. Es rico, dulcito. Aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. ¿Qué están buscando mis hermanos? Seguro los tienen bien mal acostumbrados. Quieren llevarse mi sándwich. Fueron a llamar a todos. Vean qué lindo este. Nunca lo había visto. Hasta la paloma se vino. Algo impactante y hermoso de este lugar es que esto fue pensado hace más de 100 años. Alguien dijo, qué increíble sería que esto existiera en Nueva York. Y se hizo. Todo esto es diseñado por el ser humano. Son más de 340 hectáreas. El valor de esta tierra aquí en el centro de Nueva York es de cientos de miles de millones de dólares. Se encuentran un montón de laguitos que tienen tortugas, que tienen aves acuáticas, hay peces, pero no hay cocodrilos.
Estaba buscando y debido al frío no hay cocodrilos. De vez en cuando gente que tiene cocodrilos en sus casas como mascota los libera, los echa aquí. Han salido noticias de cocodrilos de 2 metros, de caimanes de 2 metros que se encuentran por aquí, pero es porque alguien ya no podía mantenerlo en la casa. Imagínense, en un apartamento aquí en New York, y viene y lo suelta. Vean aquí cómo se puede ver el lago y al fondo los edificios. A pesar de que uno puede venir aquí a desconectarse, vean una tortuga, hay una tortuguita aquí. A pesar de que uno puede venir a desconectarse, está totalmente prohibido meterse al lago. No se puede bañar uno aquí. Es increíble que hasta en las bancas de Central Park haya un negocio. Resulta que esta plaquita que ustedes ven aquí es una dedicatoria. Esto está dedicado a Ken y a Gloria. Normalmente las familias, si Ken y Gloria amaban sentarse en esta banca a observar el parque, cuando mueren en su memoria pagan unos $10,000, dependiendo de la ubicación de la banca, puede ser más, para dedicarle la banca a ese ser amado. Y por eso está la placa aquí. Y todas tienen una placa. Amigos, huele a chorizo argentino, huele a carne argentina. Obviamente tenemos que comer argentino hoy si vamos a ir a ver jugar a la selección campeona del mundo. Es más, vamos a hacer un pronóstico. Yo digo que hoy Messi anota sí o sí, no hay duda. Rompe el récord y quedan 3-0 gana. No, 2-0 va a ganar hoy Argentina. Firmado. Tenemos entradita de pan casero. Me dicen que aquí todo es muy argentino. Vamos a ver si es cierto, porque yo recuerdo a Argentina por tener una repostería y una panadería deliciosa. Pancito espectacular, recién salido del horno. Me dijeron que este es el famoso pan de queso con yuca, que lo probé allá y era una cosa deliciosa. Me parece que le dicen chipá, o me equivoco. Veamos. Sabe Argentina, amigos, qué belleza. Pero yo me pedí un filet con un muslo de ternero. Vean esto, medio kilo de carne argentina. Dios mío, yo creo que tengo años sin probar carnita argentina desde que había ido por aquellas tierras con mis papás. Qué hermosos recuerdos. Pero lo más importante, vamos a ver si sabe a Argentina, si sabe a que hoy Argentina va a ganar. Se deshace como mantequilla en la boca. Dios bendiga a Argentina y su carne. Tiene que cerrar el estadio. Che, esto es una cosa bárbara, che. Mirá que el Araya siempre disfruta esta carnita, che, boludo. Es una cosa espectacular. Ay, damas y caballeros. El jefe nos vio tirando pronósticos, hablando del juego de hoy y nos mandó una cosa bárbara, che. Nos mandaron un Fernet, amigos. Fernet con coca, que cuando estuve por allá me dijeron que la clave es hacerlo 50-50 o 70-30. Algo así era la cuestión. Entonces, un Fernetcito en New York. Ay. Este está como 70-30 yo creo, pero 70 de Fernet. El Fernet me habían explicado que es como un licor de hierbas. Vamos a andar contentos el día de hoy. Amigos, por cualquier cosa, en especial a mis suscriptores de Argentina, mi suscriptora de por allá. Ese acento lo hago con mucho amor, de verdad. Me encanta escuchar los argentinos cuando me dicen araya o cuando dicen cosa bárbara y cosas así. Yo no quería, pero fui obligado. Si ya me comí el ribeye, me trajeron un Fernet, ya lo hicimos argentino, ahora hay que hacerlo bueno al fútbol. Hay que cerrar con el flan de dulce de leche. A ver esta belleza. Ya después de aquí yo voy a rodar. Dulce de leche argentino, amigos. Todavía falta para la mejenga, entonces mientras hacemos tiempo vamos a entrar al museo donde se grabó Una noche en el museo. Aquí dentro hay fósiles reales de dinosaurios. Está el T-Rex más famoso del mundo. Están los fósiles del animal más grande de la Tierra, amigos. Esto es un lugar épico. Vamos. Este es el animal que nunca logré ver en Alaska. Un alce adulto, pero gigante. Amigos, esto solo está impulsando más mis ganas de venir a buscar la vida salvaje de Estados Unidos y Canadá. Un bisonte con un efecto de que están en una pradera con el cielo y todo perfectamente logrado. Coméntenme si tenemos que ir a buscar estos animales a la selva en su hábitat natural. Es una colección
increíblemente bien hecha de mamíferos. Nos encontramos jaguares, pumas que hay en el Gran Cañón, yo no tenía ni idea. Este lince que se encuentra en la nieve, hay castores, están los carneros de las rocas. Ustedes saben que yo soy un enfermo fanático de los animales en vida salvaje, y esto que vamos a ver aquí es súper triste. Son animales que están en extremo peligro de extinción, e incluso vamos a ver uno que ya está totalmente extinto. Pero si por mí fuera, yo podría ir a buscar una criatura de estas cada mes. El oso panda, el cóndor de los Andes. Yo no sé si a ustedes esto los emociona igual que a mí, pero sería increíble ver, por ejemplo, lémur en Madagascar. Este de aquí es el dodo. Es un ave que se extinguió en 1665, me parece. Bueno, la extinguimos los humanos. Estos seguramente eran los mosquitos que picaban a los dinosaurios. ¿Se imagina fuera así ahorita? En realidad, esto es un mosquito de los actuales, pero a gran escala, 75 veces más grande de su tamaño normal. Así se vería un mosquito si fuera grande. Aterrador. Aquí hay un 100 pies, una pequeña arañita, una hormiga a gran escala. Son aterradores. Si estos animales fueran así, son aterradores. Esto que está detrás no es un tronco, no es un adorno. Esto es el animal más grande que existe en la Tierra, la ballena azul. Esta es una representación de 28 metros. Este animal puede llegar a pesar hasta 190 toneladas, más o menos lo que pesarían 30 elefantes africanos adultos. Es lo más grande que tenemos en el mundo. Independientemente de si ustedes creen que venimos del mono o no, que yo no, allá usted, hay algo que no se puede negar, que es un hecho. Es que se han encontrado restos de otras especies de humanos. Por ejemplo, este es un neandertal que existieron hace 50.000 años. Se dice que era otra especie de humanos, como si nosotros fuéramos un león y ellos fueran un jaguar. Los dos felinos, pero diferentes especies. Se dice que era exactamente igual, otra especie de nosotros los humanos. Acabo de encontrar a mi tío. Gracias a Dios nosotros cambiamos un poquito. Y otra cosa muy interesante que he estado leyendo sobre este tema es que en algún momento estos humanos no eran el tope de la cadena alimenticia, eran una presa de los depredadores grandes, porque todavía no habían descubierto el fuego, ni las lanzas, ni los arcos, ni nada de eso. Esta pequeña piedra que ustedes ven aquí pesa 34 toneladas. Es un meteorito. Vino fuera de la Tierra, del espacio, y se cree que pesaba 200 toneladas. Entrando en la atmósfera se partió en varios pedazos y cayó en Groenlandia. Es puro hierro. Para poderla sostener hay unas bases que llegan hasta la roca que hay en los cimientos de este museo para poder tener esto aquí. Vean dónde estamos. El área de los dinosaurios. Este es el tiranosaurio Rex más famoso de la historia. En este se inspiró el logo de Jurassic Park. Es prácticamente un hecho que estos animales existieron hace millones de años. Se han encontrado fósiles en todos los continentes. Leí que incluso en Antártica se han encontrado fósiles de dinosaurios. Cuando vemos un fósil como este, un dinosaurio totalmente armado, uno como este específicamente tiene el 45% de fósiles reales que fueron encontrados en excavaciones, y la otra parte es recreada de acuerdo a los huesos que se encontraron y las dimensiones que tenían. De hecho, en el pasado se creía que el T-Rex se paraba casi erguido. Entonces durante muchos años estuvo armado como si él se parara casi así en dos patas. Fue tiempo después, con otros hallazgos, que se dieron cuenta que él andaba inclinado así, de esa manera. Hay diferentes dinosaurios que se determina que eran agresivos o que se peleaban entre ellos porque en los huesos hay fracturas o hay muestras de que peleó con otro bicho que le quebró las costillas, por ejemplo, y que hay una regeneración ahí en el hueso. Vean el tamaño. Vean el tamaño. Díganme algo, ¿soy yo que soy un friki con todo este tipo de cosas de animales y dinosaurios? ¿O a ustedes también les llama la atención y les da curiosidad como a mí? Vean estos fósiles de tortuga. Es como la Galápagos, pero tamaño familiar. ¿Qué fue todo esto que existió? Dios se puso demasiado creativo. Esta sala está sola. Me siento como en una escena de Una noche en el museo, cuando él se quedaba solo vigilando el museo en la noche y todos los animales cobraban vida. Exactamente así me siento ahorita. Esta es la sala de los primates. Estos eran los mamuts.
Mamuts, amigos, fósiles de mamuts. Yo creo que no alcanzamos a ver ni un 10% de lo que es este lugar. Yo no tenía idea que era tan grande y tan épico, pero tenemos que continuar porque Argentina nos espera. Y también para no aburrirlos tanto ya. Yo creo que solo yo me vuelvo loco con estas cosas. New York parece Costa Rica, parece un país tropical. De pronto llueve, de pronto sale el sol. Hay que andar con abrigo, sombrilla y también en shorts por si se pone caliente. Esto que tienen aquí detrás, a simple vista parece una tienda Apple pequeñita, una tienda normal. Pero en realidad es una de las tiendas Apple más grandes del mundo. Este cubo es solo la entrada. Querían crear una entrada icónica, así como el Museo del Louvre. Entonces a ver qué nos espera adentro. La tienda es bajo tierra, lo de encima es una fachada nada más. No entiendo el tamaño real porque esto es un espejo. Yo creí que lo que estaba viendo era la tienda, pero no la hemos visto todavía. Me vine a una esquina a ver si ustedes alcanzan a dimensionar el tamaño de este lugar. Esta es la única tienda Apple del mundo que trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, durante todo el año. Nunca cierra. Aquí trabajan más de 900 personas. Vamos a ver qué tanto hay aquí, qué tanto venden. Además, en la Quinta Avenida, que es uno de los lugares más caros del planeta para alquilar, el metro cuadrado vale más o menos entre 1.500 y 2.500 dólares al mes. Imagínense cuántos millones de dólares debe de pagar esta tienda. Incluso hay un dato no oficial de que el dueño de este local le cobra un porcentaje de las ventas totales a Apple. Me pareció curioso. Quería entrar porque Apple en realidad no tiene demasiados productos. Tiene como los audífonos, diferentes tipos de iPhone, sus cargadores y esas cosillas y ya. O sea, no es como para tener una tienda de este tamaño. Sin embargo, está la sección de las laptops, de los iPads, de los celulares, una sección que muestra cómo funcionan las suscripciones de Apple, la de Apple Music, la de no sé qué, de televisión, la de películas. Hay zonas donde la gente nada más viene a sentarse. Si ustedes ven, hay cargadores aquí magnéticos pegados para que no llegue ningún listo, para que la gente venga, ponga a cargar su celular, lo que significaría que son clientes o que han sido clientes y que puedan aquí trabajar en la computadora, descansar o lo que sea. Hay una zona hasta con un tele donde había gente sentada en un sillón ahí viendo tele. Por aquí hay un experto dando conferencias sobre ciertas funciones, cómo funcionan, cómo utilizarlas, cómo sacarles partido. Increíble, la verdad, las ventas y los ingresos que deben de tener para tener esto aquí. Gigante. Llegó la hora, amigos, estamos ya va a arrancar esta cuestión, si no es que ya arrancó. Aquí está el punto del encuentro para buscar la hinchada argentina. Vámonos a ver el GOAT. Algo interesante de ver a Argentina, que aunque yo no reaccioné al partido anterior, ya les conté por qué fue, yo sí fui a ver el partido y es muy interesante que usted ve gente de todas partes del mundo. Usted ve musulmanes, usted ve asiáticos, alemanes, gente de todas partes del mundo apoyando a Argentina, pero específicamente apoyando a Messi. Son fans de Messi. Entonces siguen todos los partidos de Argentina. Están revisando si hay un penal a favor de Argentina. Ay, no, sí está claro. Le quebraron el tobillo a mi hermano. ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Penal? Penal, sí es penal. Penal, no hay quite, ahí es penal. Penal, amigos. Argentina arranca tirando un penal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto queda Argentina hoy? Hoy gana 2-0. 2-0 por lo menos. ¿De dónde son? Colombia. De Colombia. No, todos los días veo sus... Qué bueno. Sí, Muchas sí, gracias. viaje. Gracias, mi hermano. Va a tirar Messi, oigan el silencio. Va a tirar Messi. ¡Oh! ¡No puede ser, amigos! ¿Qué? ¡Lo botó! ¡Lo botó! Mi hermano lo botó. ¿Qué diablos? Esperé ver cualquier cosa en mi vida, pero ver a Messi botar un penal. Mi hipótesis es que a Messi no le gustan hacer goles fáciles. Yo creo que él dijo, no, es una Copa del Mundo, vamos a hacer el gol como se debe. Así que ahora esperemos a ver cómo lo repone. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, amigos! Minuto
18. Messi frente al portero. Está reponiendo. Yo se los dije. Messi iba a reponer esto, por supuesto. Uy, amigos, Messi. A pesar de que yo no soy muy seguidor del fútbol, cuando hago un video como este, me gusta leer, me gusta investigar y encontré cosas que no todo el mundo sabe. Y es que este podría ser el último mundial de Messi. Messi tiene 39 años, pero leí que Messi es el primer argentino en la historia en jugar 6 copas del mundo, desde la Copa del 2006 hasta la Copa actual del 2026. Pero lo más impactante es que Messi en el 2016, después de perder una copa, dijo que se iba a retirar de la selección, que ya no jugaba más con Argentina. Imagínense lo que esto significó. Se paralizó el país. Mucha gente hablando con Messi para que volviera a jugar, entre ellos Scaloni, que es el actual entrenador. Messi dijo que sí, que iba a volver, y vean qué interesante, después de volver ganó la Copa América en el 2021, la Copa del Mundo en el 2022 y la Copa América en el 2024. ¿Se imaginan que no hubiera vuelto? Y además, no sé si ustedes lo sabían, pero el entrenador de Argentina, que es Scaloni, en algún momento jugó con Messi. Leí que estuvo en el debut de Messi con la selección mayor. Messi era joven, estaba debutando y él ya jugaba en la selección argentina, y ya hoy en día él es el entrenador y Messi el jugador. Es como una historia de película. Amigos, Argentina en el área. ¡Ay! ¡Bien, mi hermano! ¡Bien! ¡Tómela bien, mi hermano! ¡Messi! Ahí está el gol que nos debía. Ya quedó saldado. Gol de Messi en el área en el minuto 38. ¿Qué pasó, mi hermano? You're not happy? I'm not happy because I support German. So I need a weak team to go into the quarter. Oh, mi hermano. I'm so sorry. No my worries. friend. Austria will come back very Very difficult with Messi. soon. I think today it will be 1-1. Okay. Let's see. Okay, let's see. Con el gol que acaba de anotar Messi, me parece que pasa a la historia como el mayor goleador en copas mundiales masculinas del mundo. Estaba empatado con un jugador que se llama Miroslav Klose con 16 goles y este sería el gol 17. Y apenas viene empezando el mundial, apenas es la fase de grupos. ¿Hasta dónde va a llevar Messi ese récord? Se va a caer el cielo, bicho. Se va a caer el cielo. Vamos a aprovechar y nos vamos a refugiar de la lluvia en la colmena. Por dicha estamos en el medio tiempo, ahorita no están jugando. Entonces refugiémonos aquí. Dice, más de 700 personas, es peligroso y contra la ley. No. Amigos, esto no tiene techo. Este lugar no tiene techo. Acabo de pagar $19 de entrada para refugiarme de la lluvia en un lugar sin techo. Bueno, al menos los bordecitos tapan la gotera, que es lo importante. Este lugar, este edificio, que es probablemente de los más fotografiados de New York, está inspirado en unos pozos con escaleras que hay en India, increíblemente. Y es una obra de arte. No tiene una función como que sea de oficinas o algo así, sino que el que lo creó quería hacer una obra de arte, pero que fuera como caminable, que usted pudiera meterse a la obra de arte. Entonces, por eso hay escaleras y se puede recorrer todo por aquí dentro. Aquí hay 2500 escaleras, así que para ahorrarnos la fatiga subimos en un elevador. Vamos para el piso más alto. No, según yo venía aquí a taparme de la lluvia y se vino el aguacero. Este edificio mide 46 metros de altura, para que ustedes se hagan una idea del tamaño de esta estructura. Desde aquí arriba se ve impresionante, la verdad, pero ya empezó la mejenga, así que arrimémonos a algún lugar a verla desde aquí, desde la colmena. Lo que en un principio parecía una derrota, hoy es una victoria, amigos. Tenemos un techo y vista VIP. Vean allá donde podemos ver la mejenga bajo techo en uno de los lugares más icónicos de Nueva York. Esto es ver un partido VIP. Ya tuve muy malas experiencias mojándome aquí en New York. La lluvia aquí es helada, todo se pone frío, así que tenemos que estar resguardados por el momento. ¿Sí? Sí, amigos, vamos a pasar con el comentarista experto deportivo que nos va a dar un análisis de lo que está sucediendo en este momento con la selección argentina, profesional y futbolísticamente hablando. Adelante. Sí,
Sí, compañero, correcto. Estamos observando una selección argentina que le falta un poco el ataque del Dibu Martínez. Necesitamos al Dibu Martínez en la punta, colaborando directamente con Messi, cabeceando esos centros que no se están concretando. Dicho esto, hacemos el pase. Araya, continúe. Gracias, compañero. Después de este análisis súper profesional, estudiado sobre fútbol, volvemos al juego, volvemos a la cancha, amigos. Tenemos a un hater aquí entre nosotros. No sé si será por la hora a la que está haciendo este encuentro, pero no hay hinchada argentina. Yo esperaba tambores, gente pintada, sin ropa, con la camiseta argentina en todo el cuerpo. Pero más bien, si ustedes notan, son muchas personas que ni siquiera son latinas. Lo que les decía cuando llegamos aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué clase de pase le metieron en el minuto 85? Es increíble como Messi hace ver el fútbol tan fácil. Simplemente la bola nunca se le despega de los pies. O sea, tiene algo que pareciera que es nada más llevar la bola ahí pegada al pie. Ahora que le pongo atención a ciertos aspectos del partido, a Messi lo marcan 3. Normalmente cada jugador tiene una marca, pero Messi tiene un triángulo alrededor, como si lo tuvieran encerrado para que no pueda hacer nada. Y aún así se escabulle y anda por toda la cancha. Es el único jugador que parece que no tiene un punto fijo. De repente está en la defensa y de repente está solo arriba. Qué increíble, es como si estoy descubriendo algo totalmente nuevo. Podría ponerme a ver partidos de Messi, yo creo. Hola señora, ¿qué tal? Hola, ¿Todo bien? ¿bien y usted? ¿Cómo me le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Con quién vamos hoy? Argentina. Argentina. Sí, señor. Lindísimo. Todo el tiempo. Así es, ¿de dónde es? Colombia. De Colombia. Mi Eso. esposo de República Dominicana. Oiga, mucho gusto. ¿Qué tal? Arriba los 3 golpes. Claro que sí. Eso, claro que sí. El mangú, qué rico. No, bichuela y carne. El... ¡Vamos, Argentina! Eso es. Uy, va Messi, va Messi. Uy, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! Se la... ¡Suya, Messi! ¡Sí, señora! ¡Gol de Messi! ¡Doblete, amigos! ¡Qué gol! Vean, ya botó el bastón. Sí. ¡De Honduras, de Honduras! De Honduras, eso, mi hermano. Argentino también. Argentino. Eso. Sí se puede. Sí, vio. Trajo la suerte la señora, lo vio. Eso es. Sí. Qué loco, amigos. Este sería el gol número 18. ¿Hasta dónde va a llevar Messi el récord? ¡Qué locura! Y los que faltan. Los que faltan, está empezando el mundial Faltan los mejores, apenas. faltan los mejores. Vamos. Amigos, es una cosa increíble como Messi agarra la bola y se empieza a quitar a todo el mundo. Está a punto de hacer el tercero y ya se va a acabar el partido. Mientras el juego esté en pie, hay posibilidad. Eso. Eso ya cuando el árbitro... Una pita, señora de 100 años eso en el es, estadio. Muy bien, celebrando los 100 años, un siglo. Está bien. Una señora celebrando los 100 años en el estadio. Ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol, ahí viene el gol. Ahí viene el gol, es un tiro libre. Esta era toda la emoción que yo necesitaba, amigos. ¡Vamos, papá! Tiro libre de Messi. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! La puede pegar a Marco perfectamente. ¡Vamos! Puede ser una locura. Estoy nervioso. ¡Vamos, Messi! Uy. Tantito así lo entra. ¡Ay, Dios mío! 2-0, amigos. El penal que se botó se recuperó e hizo doblete. Increíble, la verdad. Ahora, ¿cómo celebrarán los hinchas argentinos? Quiero verlo. ¡Qué locura lo que es el mundial! Hay banderas de Francia, están los noruegos cantando sus canciones. Hay gente de Brasil, por ahí vi una bandera del Congo. Hay aficionados de todas partes del mundo. Friend, you are from Senegal. Yeah, I'm from Senegal. What are your predictions for the match? Senegal 2, Norway 0. Oh my God! Yeah. What No. do you think? 4-0. No, Norway only Alan. No, Alan is finished.
Uy, graves declaraciones. Julian Smith. Acaba de cambiar por completo el servidor. Sacaron a los noruegos y se vino Senegal con sus propios tambores. Estos no están cantando coros. Estos trajeron los tambores y están haciendo su propia música. Oigan los tambores y vean el baile, el ritmo de los senegalíes. No, este no es senegalí. Este se le zafó un tornillo. ¿Saben qué me impresiona demasiado? Ver cómo son tan orgullosos de su cultura. Los tambores con los que están tocando son tambores originales y están hechos con piel. Tienen cuero los tambores. Y ellos están aquí tocándolos, haciendo sus bailes, cantando en su idioma. ¡Qué hermoso! No sé qué están cantando. Pero está épico. El sabor africano es otra cosa. Imposible competir. Esos videos que vieron fueron de ayer, de los aficionados de Noruega, de Senegal. Mire ahorita que ganó Argentina. A ver si íbamos a celebrar. Pero amigos, no sé qué está pasando con el ambiente aquí en Estados Unidos. Yo creo que mejor nos vamos a ir para México. Voy a analizarlo bien, pero puede ser que el próximo video sea por México, buscando los hinchas de las selecciones latinas. Cuéntenme si debería irme para allá. Dejen ahí abajo en los comentarios qué les pareció el video de hoy. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio a Messi botar un penal y luego recuperarse con un doblete.